Amigos, vamos a hablar en esta noche de Cristóbal Colón. Dijeron todos y hacen bien. Uno empieza a estudiar a Colón incluso antes del descubrimiento. Cuando llega al cuarto viaje ya está podrido. Uno está tan cansado como Colón mismo. Y en los programas de enseñanza el fastidio llega para alumnos y profesores, de modo que el profesor dice, bueno, y la conquista siguió, etcétera. Así que hablaremos del cuarto viaje de Colón, ahorrándonos todo, por ser un viaje que ya nos agarraba cansados. Nadie sabe nada del cuarto viaje. En el tercer viaje Colón había llegado a las costas de la isla Trinidad, ahí por Venezuela. Después anduvo cerca de la extraña desembocadura que tiene el río Orinoco, y ante la exuberancia de aquellas tierras, Colón creyó que se hallaba en el paraíso. Escribe Colón: más allá del trópico de Capricornio se encuentra la más bella estancia, el paraíso. Colón estaba convencido de que la Tierra tenía forma de pera y que aquellos lugares estaban justamente ahí donde la Tierra se emperaba. Recorrió aquellas vecindades, después se apartó un poco del continente y puso rumbo a la Española, la isla donde había dejado una colonia con cientos de europeos, algunos de los cuales habían llegado con él en viajes anteriores. A su regreso del paraíso, cuando llegó a la Española, Colón se encontró con una espantosa realidad: gente ociosa, hambrienta, débil, roídos por las fiebres tropicales y por la sífilis, y el tributo que les afanaban a los indios apenas se alcanzaba para cubrir las necesidades de la colonia. Mientras los dominios portugueses en el África producían cuero y especias, los españoles en el Nuevo Mundo únicamente cosechaban disgustos. Lo recaudado no alcanzaba ni para pagar las expediciones. Pero lo que colmó la paciencia de los reyes católicos fue el conocimiento de la deslealtad del almirante Colón. Colón les había ocultado el descubrimiento de tierra firme durante el segundo viaje, y el descubrimiento de cientos de perlas en la isla Margarita. Y los reyes se enojaron. Fue entonces que designaron a Francisco de Bobadilla para hacerse cargo de la colonia de la Española, lo que virtualmente equivalía a una destitución de Colón. En octubre del año 1500, Bobadilla llegó a Santo Domingo y apresó a Colón. El almirante volvió a España encadenado. En cuanto desembarcó en Cádiz, Colón, que era un gran diplomático, envió una carta al príncipe Don Juan, Don Juan de Austria, ¿no?, el heredero de la corona. Después se murió Don Juan muy poco después. Algunos dicen que por tomar agua fría después de un partido de pelota. Cada vez que se muere un príncipe dicen que es por tomar agua fría después de un partido de pelota. Otros refieren que había tenido unos encuentros amorosos demasiado ardientes, y como en aquel tiempo creían que hacía mal, parece que el tipo quedó seco. En fin, el caso es que cuando recibió la carta de Colón estaba vivo. De este modo, su versión, la versión de Colón de lo ocurrido en la Española, llegó a manos de los reyes antes que los informes oficiales, porque este era el hermano, ¿no? Los reyes recibieron esta carta. No, el hermano no, el hijo, el único hijo varón de los reyes católicos. Los reyes recibieron esta carta, ordenaron la libertad de Colón, se lo nombró emperador a Nicolás Obando. Emperador no, delegado, no sé qué. Cuando Bobadilla ya quiso regresar a España, murió ahogado en el naufragio. Miramos lo que son las cosas. Y en el fondo del mar quedaron los documentos del proceso contra Colón. Obando quedó como gobernador y durante 2 años Colón estuvo en España lo más tranquilo. No pensó en regresar a las Indias. Para los reyes, Colón había cometido el mayor de los errores. Había gobernado a la Española como si fuera un feudo personal. Después estaba el asunto de las perlas, que era una ocultación culposa. Bueno, sin embargo, allá por el año 1501 le dieron una nueva licencia para viajar. Y no es que les hubiera cambiado el humor a los reyes, se lo querían sacar de encima. Ya lo tenía medio podrido. Y este Colón, dice,
es un pesado, mejor lo mandamos allá donde Judas perdió el poncho. Además necesitaban de su servicio, ya que el resto de los monarcas de Europa sabían ya que los españoles habían encontrado unas tierras que se interponían entre Europa y Asia. Y el gran negocio del siglo, el negocio que todos perseguían, era encontrar el paso hacia el camino de las especies, y ese no estaba en mano aún de ninguna corona. Y si España se dormía en dedicar sus esfuerzos a la explotación de la dudosa riqueza de las islas descubiertas, sus competidores le ganarían la carrera. Una estupidez, porque traer pimienta de la China era mucho peor negocio que hacerse propietario de la América entera, como sabe cualquiera que haya comprado un campo en Chacabuco. Muy bien. Bueno, partió Colón de Cádiz 1512, sin entusiasmo, humillado por una serie de restricciones que los reyes le imponían. Le estaba totalmente prohibido desembarcar en la Española, tampoco podía negociar con esclavos o dedicarse a cualquier tipo de rescate privado, tenía prohibido el maltrato a sus hombres. ¿Cómo me gano la guita? Claro. La flota estaba compuesta por 4 carabelas: la capitana, la vizcaína, la gallega y la morocha. No, la bermuda. La última es la bermuda. Tripulación total 143 hombres. Y entre ellos iba el hijo menor de Colón, Hernando de Colón, de 13 años, y su hermano Bartolomé Colón. Después de 21 días de travesía, Colón dijo: ya está, vamos a desobedecer. Y puso rumbo a la Española nomás. Corría el riesgo de ser rechazado, pero bueno, como pretexto dijo que la bermuda necesitaba reparación. La tengo agujereada. Y el gobernador, que era Obando, no lo dejó entrar al puerto. El puerto que Colón había descubierto una década atrás, no era el mismo. Colón había bautizado aquel lugar como Santo Domingo en honor a su padre, Doménico Colombo. Colón resistió, alegando que se avecinaba un terrible huracán. Dice: Obando, se viene un terrible huracán, se viene. Y Obando no, hizo caso omiso. Colón se internó en el río Aina, en cuyas aguas se guareció hasta que pasó el huracán, porque vino el huracán. Pero Obando, desoyendo aquel pronóstico de Colón, autorizó, al día siguiente de la advertencia del almirante, la salida de 20 barcos a España. No tenía nada que ver con el asunto de Colón, pero sí tenía que ver con el traslado de tesoros a España. 20 barcos. Y vino el huracán. Naufragaron 19, y fue el peor naufragio de la historia española en América. Nunca tanta riqueza fue perdida como en aquel naufragio de los barcos que mandó Obando. No terminó de salir del puerto, vino el huracán, chao, lo desparramó todo. Ahora bien, la exactitud de aquella predicción de Colón le generó ciertas sospechas de brujería que no pasaron a mayores. Prosiguiendo con su misión, Colón navegó por las costas de Jamaica y de Cuba. Más tarde, en un sitio donde las sondas no tocaban fondo, es decir, no podía saberse allí cuán profundo era el océano, bautizó al lugar como Golfo de Honduras. A partir de entonces las cosas fueron de mal en peor, sin que tenga nada que ver que estuviera hondo ahí, ¿no? Escribió Colón: tengo abiertos los barcos, las velas rotas, las anclas partidas, con los calores y la humedad el bizcocho se ha llenado de gusanos. El bizcocho, amigos, era el pan que se comía a bordo. Se cocinaba 2 veces para que no se pudriera, y por eso se llama bizcocho. Bizcocho quiere decir eso, que se ha cocinado 2 veces. Cuando usted va a la panadería y el panadero le da bizcocho, pregúntele: ¿lo cocinó 2 veces? El panadero le contestará: desde luego, si no, no sería un bizcocho. Y bueno, un cocho, ¿no? Y así sigue Colón, ¿no? He visto a muchos que esperan a la noche para comer la mazamorra, para no ver los gusanos que la habitan. Otros están tan acostumbrados que no se molestan en quitarlo, porque si no, perderían tiempo y se perderían la cena. Así,
era la cosa, ¿no? Y a los sufrimientos colectivos Colón sumó los personales. Su cuerpo estaba enfermo, no tenía fuerzas para mantenerse en pie y dirigía la navegación desde la cama, panza arriba en la cartera. Dicen que además le remordía la conciencia por haber involucrado a su hijo Hernando en tan incierta aventura. Un buen día llegaron a Veragua, en Panamá, y se encontraron con oro por todas partes. Oro, oro, oro. El almirante olvidó su misión y volvió a desobedecer. Estableció un campamento a orillas del río Belén, pero resulta que llegó a la estación seca, le bajó el agua, y el río descendió tanto que dejó al descubierto unos bancos de arena que prácticamente tapaban la desembocadura. ¿Cómo salimos? Claro. Y allí se quedó Colón encerrado. Poca comida, solo algún tiburón despistado que venía a alegrar la magra dieta de los navegantes. Bueno, comerse un tiburón no es algo que alegre a nadie, es un garronazo, ¿no? Colón decidió abandonar el lugar de cualquier manera y empezó con los marinos a tirar de los barcos para llevarlo por la arenita. Imagínense. La quilla se les encajaba y en eso estaban empujando los barcos cuando, chao, carambola y palito, los atacaron los indios. Los españoles rechazaron el ataque, pero recibieron algunas bajas, entre ellas el hermano de Colón, Bartolomé, que recibió un flechazo en el pecho y murió el 16 de abril de 1513. Al final sacaron las naves, pero quedaron en tan mal estado que debieron abandonar su primera misión rumbo al camino de las especias. Solo podía navegarse en la Capitana y en la Bermuda. La Vizcaína debió ser abandonada. Bueno, desesperado, Colón decidió llegar hasta la bahía de Santa Gloria, en Jamaica. Construyeron allí parapetos y viviendas sobre las cubiertas a modo de fortín. Se instalaron esperando ayuda. Las reservas estaban agotadas. Colón envió a 2 de sus tripulantes en bote hasta la Española, otra vez para pedir socorro. Los hombres remaron durante 3 días. ¿Quién los recibió? El gobernador Obando, nuestro amigo. Y Obando les mandó auxilio, pero un año después. Dejó pasar un año, pensando que a esas alturas ya Colón y sus hombres se habrían muerto de hambre. La tensión en la bahía se hizo insostenible. 48 hombres al mando de Francisco de Porras se amotinaron, quisieron tomar las naves para irse de cualquier forma. Colón les presentó batalla, los derrotó, y los sobrevivientes fueron atados a los árboles con grilletes. En eso aparecieron otra vez los nativos del lugar y se prepararon para atacarlos. Entonces Colón, y aquí viene el motivo de esta charla. El motivo de esta charla es este. Colón recurrió a una hábil argucia. Había observado, Colón, que en su calendario se anunciaba un eclipse de luna para el 29 de febrero de 1504. Atención los que dicen que un eclipse no sirve para nada. Como la fecha era próxima, Colón convocó a los caciques de los lugareños y le dijo que su Dios tenía resuelto procurarles hambre y pestes si osaban maltratar a los navegantes. Y agregó que para avalar sus palabras aparecería en el cielo una evidencia incontrastable. Finalmente el eclipse se produjo y causó tan enorme asombro y miedo entre los indios que terminaron por prometer al almirante todo cuanto necesitase. Dijeron, si este es capaz de anunciar un eclipse, ¿qué queda para nosotros? Simples habitantes de un territorio que todavía no ha dominado el arte de la predicción de los eclipses. Mala plaza de salvajes sentar nosotros si al ver tamaña ciencia no quedáramos asombrados y dispuestos a prestarle toda nuestra colaboración, mitad del miedo. Bien. A los pocos meses llegó el navío de rescate de Obando. Le mandaban medio barril de vino y medio chancho asado. Bueno, era una vieja carabela, no una vieja calavera, que tardó 1 mes y medio en llegar a Santo Domingo con el palo mayor roto y un traje a rayas. No, y las velas agujereadas.
En aquel lugar, Colón, no sé cuál es aquel lugar. El último lugar nombrado, bueno, sería en Santo Domingo. Colón se enteró por medio del explorador Rodrigo de Bastías, el jugador de Racing, que no existía paso alguno al Océano Pacífico. Le dijo, mire, Colón, es inútil que ande por ahí, porque no hay paso alguno al Océano Pacífico. Bueno, entonces no había ningún motivo para quedarse en Santo Domingo por más tiempo, así que regresó a España. Desembarcó en Sanlúcar de Barrameda, derrotado, encorvado por la artritis. Estaba tan enfermo que tuvieron que trasladarlo a Sevilla en una cama. El rey Fernando, Isabel se había muerto. El rey Fernando no escuchó más a Colón, le dijo que el asunto pertenecía a los herederos de la difunta Isabel, que eran Juana la Loca y su marido, Felipe el Hermoso, el hijo de Maximiliano, el emperador austríaco. Bueno, y estos eran los padres de Carlos V, el siguiente monarca, ¿no? Entonces Colón, artrítico y casi ciego, se desesperó, empezó a mover influencias, habló con sus amigos, habló con el Papa Julio II, el mismo, el de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, pero nada, todas las recomendaciones hicieron efecto demasiado tarde, porque llegó incluso un mensajero, Julio II, para hablar con el rey Fernando. Che, este muchacho acá es amigo nuestro. Colón se había muerto el 19 de mayo de 1506, y ese fue el cuarto y espantoso viaje de Colón, que casi nadie estudia y lo bien que hace. Lo más aburrido. ¿A quién dedicar esta reseña? Al pobre Colón, que ya estaba enfermo y viejo, y no a Obando, que es el malo de este viaje, y a los pobres caciques que creyeron que el eclipse lo había inventado Colón. Esto debe tener una moraleja, ¿no? Que debe ser más o menos: el que no aprende correctamente el funcionamiento de los eclipses está por ser engrupido por cualquiera que pretenda atribuirse la paternidad de tales fenómenos eléctricos. Estudien astronomía, niños, dirán las maestras, y algunos dirán, no me hace falta, ya que con saber que debo dudar de cualquiera que se atribuya un eclipse como propio me alcanza. Si la duda es la astucia de los ignorantes. La maestra entonces lo enviará a la dirección hasta el lunes. Bueno, entonces también lo dedicamos a los niños objetores de la ciencia que se les imparte. Bueno, vamos a escuchar como ilustración musical de esta pequeña historia de Colón, esta pequeña recordación de Colón, un tango que ya hemos pasado mucho, no lo íbamos a pasar, pero perdimos el disco que trajimos. Yo traje el coro de los desorientadores, que es en la parte de Lo que me costó el amor de Laura, en donde una serie de personas dan datos falsos sobre dónde está esto, dónde está aquello. Pero me lo olvidé, entonces no tenemos más remedio que oír otra vez Mañana zarpa un barco. Es la voz de Karina Biorlegui, una estupenda grabación con el acompañamiento de Fernando Marzán. Mañana zarpa un barco también tiene mucho que ver con los eclipses. Colón estaba convencido de que la Tierra tenía forma de pera y que aquellos lugares estaban justamente ahí donde la Tierra se emperaba. Recorrió aquellas vecindades, después se apartó un poco del continente y puso rumbo a la Española, la isla donde había dejado una colonia con cientos de europeos, algunos de los cuales habían llegado con él en viajes anteriores. A su regreso del paraíso, cuando llegó a la Española, Colón se encontró con una espantosa... Nos agarraba cansados, nadie sabe nada del cuarto viaje. En el tercer viaje, Colón había llegado a las costas de la isla Trinidad, ahí por Venezuela. Después anduvo cerca de la extraña desembocadura que tiene el río Orinoco, y ante la exuberancia de aquellas tierras, Colón creyó que se hallaba en el paraíso. Escribe Colón: más allá del trópico de Capricornio se encuentra la más bella estancia, el paraíso. Lealtad del almirante Colón. Colón les había ocultado
el descubrimiento de tierra firme durante el segundo viaje y el descubrimiento de cientos de perlas en la isla Margarita. Y los reyes se enojaron. Fue entonces que designaron a Francisco de Bobadilla para hacerse cargo de la colonia de la Española, lo que virtualmente equivalía a una destitución de Colón. En octubre del año 1500, Bobadilla llegó a Santo Domingo y apresó a Colón. El almirante... Amigos, vamos a hablar en esta noche de Cristóbal Colón. Dijeron todos y hacen bien. Y uno empieza a estudiar a Colón incluso antes del descubrimiento. Cuando llega al cuarto viaje ya está podrido. Uno está tan cansado como Colón mismo. Y en los programas de enseñanza el fastidio llega para alumnos y profesores, de modo que el profesor dice, bueno, y la conquista siguió, etcétera. Así que hablaremos del cuarto viaje de Colón, ahorrándonos todo, por ser un viaje que ya es realidad. Gente ociosa, hambrienta, débil, roídos por las fiebres tropicales y por la sífilis, y el tributo que les afanaban a los indios apenas se alcanzaba para cubrir las necesidades de la colonia. Mientras los dominios portugueses en el África producían cuero y especias, los españoles en el Nuevo Mundo únicamente cosechaban disgustos. Lo recaudado no alcanzaba ni para pagar las expediciones. Pero lo que colmó la paciencia de los reyes católicos fue el conocimiento de la deslealtad